El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el diario de David, que nos relata aquí en el capítulo 18 del libro de los Salmos. Ya lo hemos visto en el pozo del peligro, su desesperación, la intervención de su defensor. Y ahora él nos va a escribir acerca de su liberación, del verso 16 hasta el verso 19. Mire cómo narra él esta liberación, de toda esta angustia, de toda esta aflicción. Y luego dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Cómo podría un hombre joven, débil, que no tenía toda esa capacidad militar, que no tenía toda esa estructura, que no tenía un imperio ni tenía un poder, cómo podía enfrentar al imperio? ¿Cómo podía enfrentar al rey? ¿Con qué ejército lo iba a hacer? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué logística? Por eso dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Claro que sí. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y sigue diciendo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y esto sí que es interesante. Y me recuerda otro episodio en la vida de él. Cuando ya él está como rey, resulta que cualquier día que él se presenta, y aquí voy a tocar una historia interesante de David, porque antes de llegar a ser rey, como ya estaba ungido y tenía el poder del Espíritu de Dios sobre él, su padre lo envía un día de tantos a llevarle viandas a sus hermanos mayores, a esos hombres con cuerpo de militares, hombres que formaban parte del ejército de Saúl y estaban allá en las filas. Y su padre cualquier día manda a este jovencito a llevarle viandas a sus hermanos, y cuando él llega allá encuentra una escena conmovedora, desgarradora y vergonzante, porque un gran hombre, un gigantón llamado Goliat, estaba desafiando el campamento de Saúl, del pueblo de Israel, y estaba retando a Saúl y pidiéndole que le enviara un hombre para que lucharan cuerpo a cuerpo, que no era una lucha de dos ejércitos, sino que representantes, paladines de cada uno de los ejércitos podían enfrentarse y dar la batalla y dar la victoria a su pueblo. Saúl estaba completamente atemorizado al ver el tamaño, al ver la estructura, al ver las armas y a ver la capacidad de guerra que tenía este hombre llamado Goliat. Y por supuesto, que los filisteos estaban completamente convencidos que no habría un hombre que daría la talla para enfrentar a Goliat. Y en eso llega el pequeño David a llevar las viandas y se da cuenta de todas esas palabrerías sucias, de todos esos insultos, de toda esa manera como estaba ridiculizando al ejército del rey de Israel. Y él pregunta entre los soldados, a escondidas de que sus hermanos no se den cuenta, escondidas pregunta, ¿y qué le dará el rey a quien enfrente a ese hombre y lo venza? Y le dicen, lo que ha dicho y lo que ha prometido el rey es que le dará a su hija como esposa y rebajará los impuestos de la casa de su padre. Así que en esa condición David se presenta delante del rey y se ofrece para enfrentar a Goliat. David inicialmente prueba la armadura que tiene Saúl porque le entrega su vestimenta y sus armas, pero David no puede con eso. Y David decide que es mejor ir a la guerra con las herramientas rudimentarias pero ungidas que él tiene para enfrentar las fieras allá en el campo. Así que se va y lo enfrenta. Y al enfrentarlo, entonces obtiene la victoria, porque lo que la historia bíblica narra y que todos conocemos y en el contexto universal se sabe es que David, el pequeño David, derrotó al gran Goliat. De manera que el grande no era Goliat, sino que el grande ahora era David. Y como consecuencia de todo esto, entonces ahora David va a entrar a formar parte de la familia real, va a recibir una de las hijas de Saúl por esposa. Y esta esposa es lo que quiero referirme en el día de hoy. Concretamente a esta historia quiero referirme porque él dice aquí en el versículo 18, del capítulo 18, el versículo 19, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y el punto al que quiero llegar en el día de hoy es porque cuando él trae el arca, cuando ya él está constituido como rey y está con su esposa Mical,
Él viene danzando de la alegría porque lograron rescatar el arca que había sido llevada por los filisteos tiempo atrás. Y ahora la recuperan y la traen para colocarla en el tabernáculo. Y él viene danzando. Y cuando llega al lugar, a su palacio, su mujer lo recibe con palabras despectivas, ridiculizándolo y haciéndolo quedar mal, queriendo con ello decirle que había hecho el ridículo, que se ha olvidado que él era el rey y se ha puesto de ridículo a danzar allá en medio del pueblo de esas mujercillas. Entonces David le responde con un tono alto y de convicción: si es posible, me haré más vil con tal de agradar a Dios, que me prefirió a mí antes que a tu padre, porque se agradó de mí y me tomó de detrás de la manada del ganado de mi padre y me trajo y me puso por rey, prefiriéndome antes que a tu padre. Por eso dice aquí, porque se agradó de mí. Y esa es la frase por la cual me voy para tocarles esa historia y les he mostrado a ustedes en el día de hoy, relacionando estas historias y cruzándolas, porque me parece muy interesante esta confesión que él hace. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Y cuándo lo sacó al lugar espacioso? Pues cuando lo colocó como rey, cuando ya desapareció del reinado Saúl y ahora el nuevo rey es David. Me sacó al lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Qué bendición que podamos nosotros decir así, que el Señor se ha agradado de nosotros. Amigo, tú puedes decir eso con convicción, con seguridad, que tú estás sirviendo al Señor en el ministerio Mensajero de Esperanza. Te pregunto a ti, ministro del reino de Dios, ¿puedes decir hoy con agradecimiento, el Señor se agradó de mí? Yo tengo que decirlo con absoluta sencillez, con seguridad y con convicción, que el Señor se agradó de mí y me puso en el ministerio, no por mis capacidades y mis habilidades, sino por su gracia y su misericordia. Y creo que cada uno de los que servimos al Señor y lo amamos y seguimos en su camino, debemos reconocerlo de igual manera, porque me libró y se agradó de mí. Oremos. Señor, gracias por tener misericordia de nosotros y ayudarnos, y queremos que cada día te agrades de lo que hacemos y de lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.